¿Por qué España se quedó atrás? Es una de esas grandes preguntas de nuestra historia, ¿verdad? Mientras Europa se lanzaba a toda máquina a la revolución industrial, aquí, parecía que nos costaba arrancar. Para intentar entenderlo, hoy vamos a sumergirnos en un libro fundamental, El fracaso de la revolución industrial en España, de Jordi Nadal. A ver si así desgranamos por qué el país no consiguió subirse a tiempo a ese tren de la modernidad. La pregunta, desde luego, no puede ser más directa. ¿Qué es lo que falló? ¿Acaso faltaban recursos? ¿Fueron malas decisiones políticas? ¿O era quizás un problema de mentalidad? Vamos a ir investigando juntos, pieza a pieza, este puzzle histórico tan complejo para encontrar las claves. Y vamos a empezar por lo que el propio Nadal llamó una falsa pista, la demografía. Porque a simple vista, la población española estaba creciendo. Y eso, claro, podría parecer un síntoma de prosperidad, de desarrollo, pero como vamos a ver enseguida, las apariencias a menudo engañan. Aquí tenemos el dato, un crecimiento anual del 0,63%. De primeras, esto parece una buena noticia, ¿o no? Más gente, más actividad, más progreso, todo parecía indicar que el país avanzaba. Pero, y es un gran pero, este número esconde una verdad muy, muy distinta. Para entenderlo, hay que ponerlo en contexto. Miremos la tabla. El multiplicador de España es de 2,6. No suena mal, ¿verdad? Bueno, no suena mal hasta que lo comparamos con el 6,1 de Inglaterra y Gales. Ahí es donde se ve la realidad. España no estaba experimentando una explosión demográfica, sino que simplemente se estaba recuperándose de siglos de estancamiento por las guerras y por la pesada carga del imperio. Y aquí está el quid de la cuestión. Este aumento de la población no venía de una nueva dinámica industrial, no, era más bien el efecto de quitar los frenos que habían lastrado al país durante tanto tiempo. Al liberarse de las cargas de sus posesiones europeas, España empezó a llenar un vacío demográfico. Era, en definitiva, una puesta al día, una recuperación de niveles que se tendrían que haber alcanzado mucho antes. Esta cita de Nadal es sencillamente demoledora. Ni revolución industrial, ni revolución demográfica. Lo deja clarísimo. Ese crecimiento que parecía tan prometedor no era más que un espejismo. No había un motor económico de verdad detrás, solo una recuperación lenta y sobre todo tardía. Vale, pasemos ahora al plano financiero. Si el problema no era la gente, ¿qué pasó con el combustible de cualquier revolución industrial? O sea, ¿qué pasó con el capital? Aquí es donde nos topamos con otra de las grandes paradojas de esta historia. Esta secuencia de pasos nos muestra una cadena de acontecimientos que fue fatal. Primero, la pérdida de las colonias americanas, un golpe tremendo para la hacienda pública. Sin la plata de América, el Estado se vio al borde de la quiebra. ¿Y qué hizo para financiarse? Pues empezó a emitir deuda pública con unos intereses altísimos, desorbitados. Y esto, claro, creó una especie de agujero negro para el capital. Los inversores preferían 1000 veces prestarle dinero al Estado, que da una rentabilidad enorme con un riesgo mínimo, que meterse en aventuras industriales arriesgadas. Y aquí tenemos la gran ironía de todo este asunto. El principal competidor de la industria española no fue otro país, fue el propio Estado español. Era una batalla imposible de ganar. Pensemos un momento, ¿por qué arriesgar el dinero en montar una fábrica si el Estado te ofrecía un beneficio seguro y además altísimo? El capital, que era absolutamente necesario para crear riqueza, se desvió de forma sistemática hacia la deuda pública, dejando la economía productiva, completamente seca. Y esto nos lleva directos a la tercera pieza del rompecabezas, el ferrocarril, el gran símbolo de progreso del siglo XIX, ¿no? Pues en España, la construcción de la red ferroviaria se convirtió en un problema gigantesco que, lejos de ayudar a la industria, lo que hizo fue contribuir a ahogarla todavía más. Esta gráfica es brutal, habla por sí sola. Muestra la desproporción tan tremenda de la inversión. A finales de 1864, el capital metido en ferrocarriles era casi 7 veces más grande que todo el capital invertido en el resto de sociedades manufactureras juntas. El ferrocarril no fue una inversión más, no, es que se lo comió literalmente todo. Canibalizó los escasos recursos que había. Pero la cosa se complica todavía más, porque resulta que la mayor parte de ese dineral ni siquiera era español. Más de la mitad de todo el capital vino de fuera, sobre todo de Francia. Y esto nos revela dos cosas. Primero, la enorme debilidad financiera de España, y segundo, que lógicamente los inversores extranjeros no estaban aquí para desarrollar la industria local, estaban aquí para hacer su propio negocio, como es normal. Y si miramos la estructura financiera, vemos que era una auténtica bomba de relojería. Más de la mitad del capital venía de deuda, de obligaciones que exigían pagar intereses fijos, pasara lo que pasara. El capital de verdad, el propio, las acciones, representaba una parte mucho más pequeña. ¿Qué significa esto? Pues que las compañías de ferrocarril nacieron ya con una carga financiera inmensa y con una flexibilidad casi nula.
Así que si hacemos balance del desastre, la cosa queda clara. El ferrocarril se tragó todo el capital disponible. Encima no impulsó la industria nacional, porque todo el material, los rayes, las locomotoras, se importaba. Generó una deuda que era sencillamente impagable. Y para rematar, los pocos beneficios que daba se iban directos al extranjero. Vamos, un negocio redondo, pero para otros. Para el país fue ruinoso. Así que si juntamos todas las piezas, una demografía que era un espejismo, un capital desviado por el Estado y una apuesta ferroviaria que salió fatal, llegamos a la gran conclusión de Jordi Nadal. La España del siglo XIX desarrolló lo que se conoce como una economía dual. Y esta definición lo ilustra a la perfección. Por un lado, tenías una España de apariencias, una España moderna con sus bancos, su bolsa, sus flamantes ferrocarriles. Pero justo por debajo de esa fina capa, la inmensa mayoría del país seguía anclada en una economía agraria de subsistencia, casi medieval. Los dos mundos convivían, sí, pero el sector moderno no tenía fuerza para arrastrar y transformar al sector tradicional. Eran como dos países en uno. Y este podría ser el gran titular de toda esta historia. España importó los símbolos del progreso, la infraestructura, pero no construyó la base productiva, es decir, la industria, que podía darle sentido y, sobre todo, sostenibilidad. Fue como construir un coche de última generación, carísimo y precioso, pero sin molestarse en fabricar un motor para que se moviera. Y con esta pregunta que nos deja el análisis de Nadal, una lección que resuena hasta nuestros días, terminamos. ¿De qué sirven los símbolos del progreso si no hay un motor económico real que los impulse? La historia del siglo XIX español nos enseña una lección muy dura. Construir solo la fachada de la modernidad no es suficiente. Sin una base industrial sólida, esa fachada se puede convertir en una carga insostenible. Gracias por habernos acompañado en este análisis.